Hola, bienvenidos a este jueves logístico. Yo soy Mario Chong, soy director de Aprolog y ahora vamos a escuchar a Carlos Honorato sobre su conferencia La Data y su análisis en tiempo real. Factores determinantes en la revolución que vive la logística hoy. Hoy en un tiempo de cambios, en un tiempo de mucha incertidumbre, vemos que la logística tiene un factor predominante y cómo esa data nos ayuda a tomar de las decisiones correctas y cómo podemos movernos en este entorno muy cambiante. Entonces, les presento a Carlos. Carlos Honorato es ingeniero comercial con MBA en Babson College. Actualmente CEO de Alto Move Up, empresa tecnológica que entrega monitoreo, visibilidad y control de todos los activos en movimiento del ciclo logístico. Carlos ha sido gerente general de Replay.com, donde impulsó la creación del nuevo marketplace de Replay. Anteriormente se desempeñó como director de Pro Chile y ocupó puestos gerenciales en empresas multinacionales como BAT y Kitchen Center. Demos un fuerte aplauso a Carlos, le damos un fuerte aplauso virtual y te dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ese aplauso virtual, agradecido también. A ver, vamos a compartir primero pantalla para poder, a ver si ahí ya, tú me dices, Mario, si ya se Sí, empieza a ver, ¿no? ya vemos tu pantalla. Perfecto, Bien. perfecto. Y muchas gracias a todos los que están ahí, bueno, ahora presentes. La verdad que siempre es un gusto hablar ahí
con nuestro país vecino, con el mundo ahí que se está viviendo en Perú. La verdad que he tenido mucha experiencia en negocios y también en el gobierno con Perú, y excelentes relaciones en Ripley, en Kitchen Center también, empresa que también está presente ahí en Perú, y también cuando me tocó trabajar en el gobierno, ahí trabajé también con PROMPERÚ, así que grandes recuerdos. Y hoy día vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando y esta revolución que está sucediendo en el mundo de la logística, y que debe ser quizás para todas las industrias, pero sobre todo para el mundo logístico, uno de los años más desafiantes y quizás más revolucionarios en una industria que venía ya teniendo su propia transformación, quizás más lenta de lo que todo el mundo esperaba. Es de las últimas industrias que se ha subido a esta transformación digital, pero que obviamente este año, un año de pandemia, un año de grandes desafíos, un año donde el e-commerce ha crecido mucho, está viviendo una revolución impresionante, y en la cual nosotros somos parte a través de Movap, y muchos de ustedes seguramente también con sus empresas o las necesidades que puedan tener alguna de sus empresas. Así que vamos a ir viendo algunos datos primero, un poco para poner el contexto, un poquito del e-commerce en el mundo. Estos son datos hasta el 2019, donde obviamente el crecimiento que venía trayendo el e-commerce en el mundo era un crecimiento más grande que el que tienen obviamente el retail tradicional. Uno de cada 4 habitantes de Latinoamérica compra bienes y servicios por Internet, insisto, esto es hasta el 2019, o sea, vamos a ver cómo esto va a cambiar obviamente en este año donde aceleramos el proceso quizás entre 3 a 5 años. Y una Latinoamérica que ha venido lidiando con un mayor acceso a Internet, ha venido lidiando con mejor conexión, ha venido lidiando con inversiones en el mundo e-commerce, y ha venido creciendo de manera importante, tal como vemos aquí. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones un poquito? O sea, si uno mira a Estados Unidos, un país que obviamente va más adelante que nuestro continente, pero tiene la mitad de los millones de habitantes que Latinoamérica. Y miren la diferencia que hay todavía en ventas en el retail, insisto, todo esto hasta el 2019, miren la diferencia en ventas que hay en el retail a través del canal e-commerce. O sea, el crecimiento, la expansión o las oportunidades que todavía tiene el mundo entero, pero sobre todo Latinoamérica, son realmente enormes, y que nos llevan a pensar en que tenemos que prepararnos todos, seguir preparándonos en el mundo e-commerce, en cómo vender, cómo atender las solicitudes de los clientes, y también cómo llegar de mejor manera y ojalá más rápido, con una logística y una última milla bien preparada hacia nuestros clientes. Ahora, esto es clave, la penetración de Internet en países de América Latina, y todavía tenemos algunas diferencias. Hay un grupo que está quizás un poquito más retrasado, sobre todo en Centroamérica, por ahí tenemos Nicaragua, Honduras, Guatemala, están un poquito más retrasados, bajo el 50% incluso. Hay un grupo grande que quizás está entre el 60 y el 70, o bordeando el 70, por ahí aparece también Perú, ya casi con el 73%, y algunos países un poquito más disparados, incluso como Paraguay en el 88%, Argentina en el 92%, y que llevan obviamente a tener todavía una cierta disparidad, pero con una penetración interesante a Internet, que obviamente facilita todo el mundo del e-commerce y facilita todo el mundo de la última milla, que es un poquito lo que vamos a ir hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa este año? ¿Qué pasa después de esta pandemia, de este nuevo mundo en el cual estamos inmersos ya, y el cual no se va a frenar? O sea, esto no es algo que vaya a durar hasta ahora, y ahora que se empiezan a abrir quizás algunos permisos en algunos países, se va a acabar. No, esto va a seguir así. Se habla de que se adelantó dependiendo del mercado, entre 3 a 5 años el crecimiento y lo que se esperaba del mundo online de e-commerce con esto de la pandemia. Y eso lo vemos, por un lado, en el gráfico del lado derecho, los crecimientos que está teniendo, que estos son estimados, hasta más o menos, estos datos eran hasta más o menos mayo, por lo tanto esto va a seguir obviamente creciendo, pero los crecimientos que estaban teniendo, o sea, salvo quizás Argentina, que está en el 52, que quizás es un poquito bajo todavía, pero miren México, miren Perú, miren Chile, o sea, con crecimientos extraordinariamente altos, duplicando o triplicando en algunos casos también las ventas por el comercio online, y eso lo hace tremendamente interesante. En el lado izquierdo, esto es un gráfico de la Cámara de Comercio acá en Chile, donde muestra obviamente las tiendas físicas cayendo desde marzo, desde que se inicia esta pandemia, cayendo firme, y el mundo online creciendo incluso las últimas semanas hasta 180 y algo %, y vamos a ver en el siguiente gráfico
cómo eso también se espera que la participación del mundo del e-commerce sobre el retail, este gráfico es Chile en este caso, pero es como hasta el 2019 venía teniendo una participación el mundo e-commerce sobre retail de alrededor del 7%. Hoy día en pandemia ya estamos en el 16% y se espera que de aquí a un par de años ya esté en el 30%, algo que no se esperaba para antes de 5 a 6 años. O sea, adelantamos el crecimiento, insisto, al menos entre 3 a 5 años, dependiendo del mercado. En Estados Unidos, este gráfico se mira, la participación del 2019 estaba en torno del 16-17%, este año ya está en el 27%. O sea, los saltos efectivamente casi duplican por tema pandemia, por tema COVID, y con todos los desafíos que obviamente eso implica para la logística de hoy. Y obviamente que ahí hablamos un poquito de contexto, y la revolución esta que hablábamos del mundo logístico se venía hablando de esto, por supuesto, antes de la pandemia, y sobre todo en pandemia se acrecienta. Pero la importancia de la logística, la importancia de llegar a tiempo, la importancia de poder entregar mejor información hacia nuestros clientes, ya sea un cliente B2B o un cliente B2C, o sea, si es cliente final o una tienda, la importancia de saber a qué horas viene, con qué viene la carga, qué es lo que trae, la importancia de saber qué ruta tomar, cómo optimizarla, temas de seguridad, temas de eficiencia. Eso hoy día se puede hacer, estimar, y hay muchas empresas obviamente que lo están haciendo, gracias a que hemos puesto la data, todos los datos que se generan en la ruta al servicio de la innovación, y eso es tremendamente importante. Y hemos visto todavía pilotos, pero créanme que son reales y que van a suceder, pero hemos visto pilotos en Estados Unidos con drones, con robots, con FedEx sacando un robot, Amazon sacando otro para poder entregar más rápido, obviamente, la última milla. Hemos visto cómo aparecen empresas en estos últimos años, y sobre todo en Latinoamérica empiezan a aparecer empresas como la colombiana Rappi, que es la primera unicornio de ese país, y una de las unicornios de Latinoamérica, y la cual efectivamente viene a romper un poquito con la última milla. ¿Para qué decir los Uber? ¿Para qué decir, obviamente, todo el resto de las empresas de última milla que vienen a innovar ocupando la data y que vienen a pelearle un espacio a todas estas empresas que llevan quizás años en la industria, tanto en la industria del retail como en la industria de la logística, y que, claro, tienen que primero lidiar con todos los activos que tienen en la espalda, y viene una empresa que tiene menos de 2 años y le pasa por al lado, porque obviamente no entra con todo ese peso de los activos, sino que entra liviano, entra innovando, entra con tecnología, y eso hace que obviamente las empresas más grandes tengan que revolucionar y tengan que cambiar un poquito su estilo, o si no, se quedan obviamente fuera. Y eso es lo que hemos visto en todo esto. Esto no es algo solo de la industria logística, lo hemos visto en todas las industrias. La industria hotelera con los Airbnb, la industria de los taxis con los Uber, y así suma y sigue. O sea, aquí efectivamente empresas que nacen hace menos de 5 o 3 años pueden incluso hoy día tener mayor valorización que empresas que tienen años en el mundo, repartidos activos en el mundo, y que hoy día no saben qué hacer con esos activos o cómo lidiar y cómo afrontar el futuro. Entonces, entremos un poquito más ya al detalle, entremos un poquito más en dónde o qué tipos de tecnología existen hoy día en la cadena de suministro principalmente, y esto es un reporte del 2020 de Deloitte, y donde habla, claro, primero, este trabajador que antes trabajaba súper manual, sobre todo, insisto, en la industria de supply chain y en la industria logística, hoy día empieza a tener primero temas de automatización. ¿Ah? Y aparece la robótica en los centros de distribución, aparece obviamente la tecnología en el celular, donde se puede tener mucho más información a la mano, empiezan a aparecer los drones, empiezan a aparecer las tecnologías como que está todavía muy incipiente, pero las impresoras 3D, que al final van a lograr en varios tipos de productos en que no haya que transportarlo, sino que simplemente tú compras el código, lo bajas, tienes tu impresora y generas un producto. Entonces, en todos los temas de automatización, digitalización o automatización de procesos, la cadena de suministro ha sufrido grandes cambios, pero creo que los mayores cambios están todavía por venir. No son muchos los centros de distribución que tienen robótica, no son muchos los centros de distribución que se pueden manejar básicamente moviendo productos sin la necesidad de contar o de mayor eficiencia gracias a la automatización, y yo creo que hacia allá van a ir, los precios van a bajar y eso va a dar más acceso a todas las empresas a poder tenerlo.
Obviamente la conectividad digital, otro gran punto en la cadena de suministro. ¿Qué es lo que hace el IoT? Que Internet of Things y que es el Internet de las cosas. Básicamente nos conecta y nos entrega información relevante casi en cualquier punto de la cadena de suministro. Donde quisiéramos, existen hoy día sensores, cámaras, bueno, obviamente los dispositivos GPS que existen en todos los camiones, etcétera, para poder tener una conexión y para poder saber qué es lo que está pasando en tiempo real con el movimiento de cualquier activo o con cualquier cosa que esté pasando en la cadena de suministro. Y obviamente ahí también ha seguido creciendo lo que son, insisto, los sensores, la automatización o identificación, incluso con reconocimiento facial, el tema del blockchain, que es un lenguaje básicamente, que se usa mucho en la industria financiera, pero el blockchain que es un lenguaje, el cual lo que hace es darte una cierta seguridad extra de que tu información que va de un punto A a un punto B, de manera digital obviamente, tenga un lenguaje especial y que si alguien entra y si alguien lo quiere destruir, no va a poder porque no va a entender qué es lo que hay adentro. ¿Ah? Entonces, la conexión digital o la conectividad digital, otro punto relevante que está pasando en la industria. La inteligencia artificial, con machine learning, con automatización o procesamiento automático a través del uso de robots, de la información, la cantidad de información que se genera en el mundo, es imposible procesarla. Se habla de que llegamos alrededor del 1% de la información que se genera en todo el mundo a realmente procesarla. Y por eso empiezan a nacer todas estas tecnologías que van a ayudar a procesar una mayor cantidad de información y así poder, obviamente, trabajar y sacar data y eficientar los procesos y poder también disminuir cualquier riesgo que se genere en cualquier parte de la cadena de suministro. Y obviamente, ¿qué hacer con toda esa data? El área de analítica, que hoy día se habla de advanced analítica, analítica avanzada, de cómo trabajar mejor en los inventarios, cómo optimizarlo, cómo predecir las demandas, cómo predecir el comportamiento del consumidor, cómo predecir hacia el área logística cuántos productos vamos a tener que entregar y no reventar, en definitiva, a las empresas de transporte cada vez que hay algún cyber, buen finde o cualquiera sea los principales, obviamente, eventos de promoción que existen en el mundo e-commerce. Y por eso nace, obviamente, Advanced Analytics, que empieza a generar este análisis de toda esta data que se genera usando las tecnologías que ya mencioné anteriormente. Entonces, están pasando muchas cosas en automatización, conectividad digital, inteligencia artificial, advanced analytics, y todo esto obviamente que afecta y va cambiando día a día la cadena de suministro, la cadena logística, y eso es lo que vamos a seguir viendo hacia adelante. Esto mismo, en este mismo estudio, aquí son encuestas a distintas empresas donde se habla, oye, ¿cuáles son, crees tú, las potenciales tecnologías que van a irrumpir? Y aquí un poquito hemos comentado la robótica y la automatización, todo lo que es el IoT así a nivel de sensores y automatización de la identificación, la analítica, tremendamente importante, la inteligencia artificial, y así suma y sigue las mismas que habíamos nombrado recientemente. ¿Ya? Entonces, con ese contexto, obviamente, quiero contarles un poquito de cómo vemos nosotros desde Alto Movap la importancia de esta data en esta revolución que se está viviendo. ¿Ah? Y primero hablarles cosas generales, lo más seguro es que muchos de los que ustedes están aquí presentes, obviamente están en el mundo logístico o en el mundo e-commerce o en el mundo, de alguna manera, de transporte de activos. Y aquí quiero mostrarles a través de una cierta infografía toda la cantidad de información y cómo se puede obtener en distintos momentos de un ciclo logístico. Como por ejemplo, cuando un producto, ya sea por aire, por mar, por tierra, por donde venga, es transportado de un lugar a otro, de un país a otro, una importación, una exportación, cualquiera de esas alternativas. Ahí existe obviamente GPS, existe telemetría, para poder ver cómo viene el contenedor. Hoy día incluso existen con sensores de temperatura, cuando hay productos que vienen dentro de un contenedor y que traen o necesitan una temperatura, un cierto rango de temperatura permitido. Bueno, todo eso hoy día uno lo puede captar en tiempo real, puede saber qué es lo que está pasando por la carga, cómo va en el agua, cómo va en el aire, y eso es tremendamente importante para, sobre todo, acortar ciertos tiempos, ojalá, para poder ir mejorando el cómo mantener cualquier tipo de producto que necesite una cadena de frío, por ejemplo, cómo poder mantenerlo de mejor manera, y ahí también viene innovación de cara a cómo mantener esos productos. Obviamente cuando llega a un puerto, cuando llega a un aeropuerto y luego hay un traslado de un punto a otro,
vía terrestre, con distintos camiones, flotas o cualquier sea el medio de transporte terrestre, el monitoreo de la ruta, nuevamente la telemetría. Obviamente hoy día existen aparatos y existen GPS que te indican la velocidad, una apertura y cierre de puertas, sensores de temperatura, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, cámaras para saber el nivel de conducción del conductor, botones de pánico, etcétera, que también son relevantes a la hora de poder disminuir los riesgos y también aumentar la eficiencia que existe en el movimiento de los activos desde un lugar a otro. Todo esto, obviamente, en pro de, por ejemplo, tener una carga certificada. ¿Cómo certificar que lo que sale de un punto X, que yo compré este producto y pasó por varios lugares, o sea, pasó por un puerto, luego estuvo en el mar, luego llegó a otro puerto, luego transporte terrestre? ¿Cómo certificar que esa carga que se mueve de un punto a otro cumplió con todos los protocolos definidos, cumplió con los rangos de temperatura, cumplió con cómo había que manipularlo, etcétera? Bueno, todo eso hoy día se puede, obviamente, con distintos tipos de auditorías, monitoreos de la ruta, control de recepción en destino, control del conductor, que todo eso hoy día se puede hacer a través de distintos IoT, sensores, GPS, y que permiten tener control en línea de que lo que va pasando y lo que se va cumpliendo son todos los protocolos definidos en el inicio por esa carga. ¿Ah? Y así, obviamente, todo lo que es a nivel de accesos o a nivel de video analítica, reconocimiento facial, etcétera, que ya los había mencionado, sigue siendo un punto importante para poder controlar hasta que la carga llega, ya sea a un retailer, a un centro de distribución o donde tenga que llegar. Dentro del centro de distribución también es un poquito lo mismo en el sentido de que los patios de los centros de distribución son muchas veces un lugar donde hay mucho movimiento, entrada y salida de personas, de camiones, de insumos, de proveedores, grúas, carros e insumos o activos que van quedando muchas veces en el patio. Entonces, ¿cómo poder controlar todo eso? Hoy día existe también esa capacidad de poder hacer y de poder controlar todos esos movimientos y saber que si un camión está cargado a las 10:00 de la mañana, a las 10:01 esté saliendo por la puerta del centro de distribución, por lo menos, y no se quede 24 o 48 horas estacionado sin salir por una falta de visibilidad, una falta de monitoreo, una falta de control de qué es lo que está pasando en la operatividad adentro de un centro de distribución. Y obviamente también cosas más de smart cities, por así decirlo, donde ya te empiezas a meter a nivel ciudad, que habla de la polución del aire, la contaminación acústica, el uso de las luces, el uso de los faroles, o etcétera. Todo eso también hoy día hay distintos proyectos sucediendo en ciudades europeas y algunas también acá en Chile, o sea, en Latinoamérica, donde se empieza ya a hablar de smart cities y poder controlar todo lo que pasa en la ciudad a través de, obviamente, tecnología en tiempo real, y eso permite, obviamente, que buscar eficiencias y buscar mejoras para el destino de las ciudades y el mejor vivir de las personas. Y luego, obviamente, cuando hay una entrega más de e-commerce o cuando vamos directamente a entregar en la última milla, la trazabilidad del tiempo real por pedido es tremendamente relevante hoy en día, darle visibilidad al cliente final, decirle a qué horas viene, qué es lo que viene, si hay un error, hacer un buen proof of delivery, una buena prueba de entrega con firma, foto, etcétera, y todo lo que es la reversa logística, porque este ciclo es continuo al final. O sea, este ciclo vuelve a partir porque ese producto puede volver al centro de distribución otra vez porque fue rechazado total o parcialmente, porque no era el producto que quería, porque nos equivocamos. Bueno, ahí hay un sinfín, obviamente, de cosas que pueden pasar y que claramente se pueden arreglar, o más que arreglar, prevenir, teniendo una buena visibilidad, trazabilidad, monitoreo y control. Entonces, es un poquito de cómo vemos nosotros el ciclo logístico y todo lo que está pasando en él. Y como resumen ahí, obviamente, hay automatización de procesos, ¿ah? Desde la asignación, carga, transporte, optimización de los recursos para todas las entregas de los pedidos a domicilio o multipunto de un mismo viaje o hacia una tienda o de un lugar a otro, hacia una faena minera, etc. Trazabilidad en tiempo real, clave la trazabilidad. Comunicación, obviamente, siempre al cliente final, cliente interno, qué es lo que está pasando, eso es clave, dar visibilidad y buena comunicación. Digitalización de constatación de las entregas y control y trazabilidad de todo lo que pasa en la reversa logística, de manera de saber qué es lo que viene de vuelta, no perder esa venta, poder generar una acción comercial de manera rápida y no dejarlo ahí parado y que 2 o 3 días después nos enteremos y llamemos, obviamente, a ver qué pasó, porque ahí ya perdimos, obviamente, ese punto comercial. Todo esto en pro de aumentar productividad, disminuir el riesgo operacional y generar una mejor experiencia para el cliente final o para el cliente o consumidor final. Ahora,
Solo para contarles cómo lo hacemos todo esto y que es un modelo en el cual tiene tres ejes. Primero, integramos información que viene de distintas fuentes. Ahí hemos hablado de varias de ellas, todos los tipos de IoT, GPS, software propios de la empresa, eventos que se van generando, etc. Yo integro toda esa información en una plataforma en la cual analizo lo que está pasando, veo los comportamientos, voy generando cierto scoring de riesgo, voy generando secuencias, voy entendiendo cómo se mueve de un punto a otro cualquier activo, de manera de accionar luego, ya sea modelos que tengan ciertos protocolos definidos, poder accionar una alerta que se genera, que tenga un protocolo, o ir más avanzado ya a modelos, como hablábamos al principio, de analítica avanzada, modelos descriptivos y predictivos de qué lo que está pasando en el movimiento de un activo de un punto a otro, tanto en la cadena de suministro como en la cadena también, obviamente, logística y de transporte. Este es el modelo que tenemos nosotros en Alto Movap, buscando reducir la brecha entre el análisis y la acción para tener mayor eficiencia operacional. Y ahí la idea es entrar un poquito y contarles algunos ejemplos que van a ayudar y que les van también a ustedes hacer entender todas estas innovaciones que están pasando en el mundo de la logística, del transporte, de supply chain, cómo llevarlos a la realidad, porque siempre es bueno quizás hablar de cosas bastante concretas. Y por ejemplo aquí, cómo este concepto de la data al servicio de la innovación se lleva en algo concreto. Chile vivió a partir de octubre del año pasado un estallido social importante que llevó por largos meses, justo antes de todo lo que pasaba o sea, de esta pandemia ahora, llevó por largos meses a tener grandes problemas en la cadena de distribución, porque habían, además de robos o saqueos, habían quemas en las carreteras, habían bloqueos, muchas veces no se podía entrar a ciertas zonas. Y lo que se puede hacer con la tecnología es, por ejemplo, este mapa que realizamos, que es un mapa interactivo, en el cual hicimos, por un lado, un scrapping en distintas redes sociales y en las páginas web para obtener información dinámica. Y fuimos armando también un modelo matemático de evaluación de las calidades de la señal GPS para saber dónde estaban teniendo mayores problemas todas nuestras líneas de transporte que estamos monitoreando. Entonces, si es que había un incendio, si es que había un bloqueo de carretera, esto empezaba a salir de manera inmediata y entregar información en tiempo real para poder tomar una decisión de hacia esta zona no se puede ir, hay que tomar otra ruta, hay que tomar otra vía y poder empezar a hacer más eficiente, obviamente, el ruteo, siendo que eran y fueron meses muy, muy complejos, pero que a través de la tecnología empezamos a usarla y a ponerla a disposición de nuestros clientes, especialmente en el mundo del retail, por ejemplo. Después, otro ejemplo son distintos tipos de KPIs que uno puede sacar con la data. ¿Ah? Por un lado, están todo lo que es visibilidad en el ciclo logístico, y que esto tiene que aumentar productividad. O sea, yo al poder tener una mayor visibilidad de qué es lo que está pasando con toda mi flota de camiones, camionetas, bicicletas, cualquier sea el medio de transporte, saber qué es lo que está pasando, cómo están llegando los puntos, si van a tiempo o van antes de tiempo, o si es que puedo reutilizar, obviamente, darle mayor eficiencia reutilizando esos activos más de una vuelta, por ejemplo, es algo que la visibilidad en tiempo real te lo permite. Distintos KPIs de eficiencia y optimización, como los tiempos de estadía. En el retail pasa mucho que cuando un camión va a distribuirle, muchas veces no tienen ni manos para bajar en las tiendas la carga que viene en el camión, ni tampoco el espacio. Entonces, muchas veces dejan los camiones como si fueran bodegas y lo pueden dejar horas, y tenemos casos donde lo han dejado días. Entonces, eso es una pérdida de eficiencia para la industria logística y transporte tremenda, y que a través de una buena visibilidad en tiempo real se puede generar un tiempo de estadía, y un tiempo de estadía máximo y un óptimo. Y después del máximo, efectivamente hemos ayudado a ciertos clientes nuestros a poder empezar a cobrarle a esas tiendas del retail en la cual dejan estacionados el camión y no lo quieren bajar porque no tienen espacio. Perfecto, déjalo, pero te vamos a empezar a cobrar a partir de la hora 4, por ejemplo. Y eso dándole visibilidad tanto al retail, a la tienda, con todo lo que viene en camino, a qué horas llega, o sea, para que se preparen, como también obviamente al centro de monitoreo de la empresa de transporte. ¿Ah? Los cumplimientos de entrega, los cumplimientos con los tiempos estimados de llegada, la rotación que le damos al uso de camiones, el scoring de viaje, que al final ahí vamos metiendo, y eso se mezcla un poquito también con los KPI de seguridad que vemos más abajo, tanto para conductor como para carga, que vamos generando con toda la información scoring de viaje. O sea, un viaje con una cierta ruta
que tiene este nivel de producto, con esta línea de transporte que quizás tiene un comportamiento muy bueno o no tan bueno, nosotros vamos generando información para decir, oye, este es el scoring de este viaje, tenemos que tener mayor ojo y mayor visibilidad sobre este viaje que sobre otros que tienen quizás un menor scoring. O para mejorar el scoring hay que cambiar o al chofer o a la empresa de transporte, etcétera, porque su historial de todo lo que ha sucedido en la ruta en los últimos 6 meses ha sido muy malo, y para mejorarlo, ok, hagamos cambios, capacitemos, hay distintas formas, obviamente, cómo ir tomando esta información para ir mejorando ese scoring. Entonces hay ciertos KPIs que creemos son muy relevantes de cara a poder buscar eficiencia operacional y disminución de riesgo. Ahora, todo esto obviamente tiene que ser llevado de una forma fácil, de una forma que se pueda mirar y que se puedan tomar decisiones, porque es tal la cantidad de información y de data que se procesa en todos los momentos que es imposible, sino poder llevarla o poder analizarla si no es a un nivel que nos permita, con el uso de la tecnología, tener obviamente los KPIs, tener ciertos paneles, dashboard, y que eso sea en tiempo real es tremendamente importante. Así tiene que ser hoy día, así lo permite la tecnología, porque tomar una decisión fuera de plazo, desfasada, o con señales de GPS que te entreguen una señal cada media hora no sirve, porque en media hora ya tuviste un evento en ruta y ya perdiste la carga, si es que fuera un evento de robo, por ejemplo. Entonces eso también es relevante de cara a lo que hay que pedir y exigir en el mundo de la logística. Ahora, obviamente también aquí hemos dicho toda esta tecnología, todo este uso de IoT, el uso del GPS, etcétera, te permite entender tu ciclo logístico completo. ¿Y dónde están los tiempos? ¿Cuánto te estás demorando en destino? ¿Cuánto estás demorando en el centro de distribución? ¿Cuánto en ruta? ¿Cuánto en cliente? ¿Cuánto es el ciclo completo? Por distintos tipos quizás de entrega. Es muy distinto entregar a un supermercado que entregar a una botillería, o que seguramente entregar a una tienda de conveniencia por distintas, obviamente, ventanas de horario, etc. Entonces, eso es lo que hay que buscar, es lo que hay que optimizar, y todo eso permite, insisto, el análisis de esta data, de esta estadística, permite usarla de manera de ir mejorando esos tiempos, definiendo objetivos, poniendo el objetivo obviamente a los ciclos logísticos, a las empresas de transporte y también a los clientes a los cuales estamos atendiendo. Aquí también es importante que esto es un tipo de dashboard de lo que hablaba, de scoring de certificación arriba, y también operacionales. O sea, todo lo que pasa en todos los momentos de todo este ciclo que hemos hablado, nos permite también evaluar y por qué no certificar lo que hablábamos al principio, de cómo certificar que lo que pasa en cada uno de los puntos de los cuales estamos trabajando, cómo poder certificar que está pasando exactamente lo que dijimos. Y para eso la tecnología ayuda. IoT, insisto, GPS, aplicaciones, lectura de código de barra, de código QR, hay distintas fórmulas en las cuales vamos analizando punto a punto qué es lo que va pasando y obviamente dónde se pueden mejorar procesos, dónde se pueden eficientar procesos. Y eso es lo entretenido de esto, que hoy día la tecnología nos permite la visibilidad que quizás la industria logística no tenía anteriormente. Y hoy día la vemos, supply chain y logística, porque es completa. O sea, desde la compra quizás, cuánto tiempo se está demorando, cómo poder hacer más eficiente que lo que viene desde, qué sé yo, desde donde compremos, desde China y viene el agua, venga quizás ya preparado para ser repartido de manera más eficiente y no tener que abrir y hacer obviamente la preparación de las cajas que van a ir a distintos grandes clientes en el centro de distribución. O sea, hay distintas cosas que se pueden hacer en el flujo, muchos de ustedes seguramente ya saben, pero solo quería recalcar que la tecnología hoy día nos permite obviamente eso. Este es otro ejemplo de cosas que uno puede ir haciendo para descubrir comportamientos, patrones, o cómo ir mejorando cosas que puedan pasar en ruta. Aquí hay análisis de zonas de baja velocidad, mapas de zonas de baja velocidad que pueden significar un mayor riesgo a ciertos transportes que lleven una cierta carga de alto valor, por ejemplo. Entonces son zonas que generalmente tienen baja velocidad y que es mejor o sacarlas, o hacer llamados preventivos, o hacer seguimiento en distintos checkpoints de manera de saber exactamente qué va pasando punto a punto. Y estas son gracias al modelamiento de todo lo que va pasando en ruta, de información disponible y además de los GPS con los cuales nosotros monitoreamos obviamente a distintas empresas de transporte, hemos ido identificando zonas inseguras, seguras, geocercamos,
definimos esta zona de baja velocidad, ojo, esto puede ser complicado para ciertos rutas o envíos que tengan un scoring, obviamente que no sea muy bueno, entonces así evitamos los riesgos que se puedan producir en estas zonas. ¿Ah? Y ahí un poquito vamos sacando, obviamente, la estadística, y esto lo hace un equipo de Business Intelligence que va analizando esta data y va haciendo mapas de calor de manera de poder mostrárselo, en definitiva, a nuestros clientes. Los hábitos de conducción, eso también está muy de moda, de poder ir viendo estos hábitos de conducción. Cómo cumplir la ley exactamente de la cantidad de horas que puede conducir un conductor, un chofer. Que hay distintas leyes en los países latinoamericanos, y cómo, obviamente, asegurarse de que lo estamos cumpliendo. Los desvíos en ruta, las detenciones no autorizadas, que obviamente pare y aloje o pase una noche en un lugar no autorizado, etc. O sea, hay distintos cumplimientos que tienen que hacer y que van armando un scoring del conductor, de la empresa transportista, de las rutas. O sea, aquí el scoring puede ser completo, de todo tipo de todos los componentes que arman una logística, y que obviamente todo eso en su conjunto también tiene un scoring de riesgo, el cual nos permite definir qué hacer para distintos, obviamente, momentos, rutas, envíos, etc. Y también, obviamente, todo lo que sean análisis, etc., la granularidad que te entrega poder usar esta información, poder usar los datos, es extraordinario. Aquí, mientras exista el dato, la granularidad puede ser la que quisiéramos. O sea, uno puede analizar temas por zonas, analizar temas por línea de transporte, analizar los temas por centro de distribución, por entrega, por conductor, por placa o patente de un camión, por una entrega, por un producto puntual que se entregó. O sea, aquí la granularidad es tremendamente importante, porque no solo basta con quedarse con análisis genérico, sino que también entrar al detalle, entender el detalle y tomar decisiones en base a él. ¿Ah? Y obviamente todo lo que son las instalaciones mismas, dentro de un centro de distribución o dentro de una zona minera, dentro de un puerto, es importante. Todo lo que entra y sale, ese control que sea automatizado, entran activos, entran personas, entran camiones, entran proveedores, entran grúas, o sea, es un movimiento enorme. ¿Cuántos vehículos entraron, cuántos salieron? ¿Qué tipo de vehículos entraron y salieron? ¿Qué pasó con esa patente? Este vehículo entró con una cierta patente. O esta carga tiene que salir con este camión que tiene esta placa patente, que lleva este conductor, y que todo eso puede ser chequeado de manera automatizada, con una buena tecnología de control de entrada y salida. Hoy día es totalmente posible y nos va a ayudar a obviamente, menores eventos, y además una mayor eficiencia en poder sacar a ruta rápidamente todos los pedidos que tenemos, o todas las entregas, o todos los camiones, o las flotas que vayamos a usar. Hay un poquito algunos ejemplos. Y obviamente todo esto que tenga, importante que la data, la información nos genera análisis, nos generan inputs para una buena toma de decisiones. Y ahí también contar con una buena torre de control que gestione los incidentes, que genere alertas, que nos ayude a tomar acciones con protocolos definidos, de manera de poder, ojalá en tiempo real, tomar decisiones y tomar acciones. Eso lo hace tremendamente relevante, y contar con una torre de control con la cual poder, obviamente, mirar qué está pasando, tipos de alerta, dónde están pasando las alertas, los desvíos, etc. Eso nos va a ayudar definitivamente, insisto, en pro de la eficiencia y en pro de una disminución de los riesgos. Mario, por ahí yo creo, ya son 40 minutos después de que partimos más o menos. Por ahí quería contarles así como cómo vemos nosotros un poquito esta revolución en la industria logística de transporte, y feliz ahí, te devuelvo la palabra ahí por si hay preguntas, dudas. No sé si quieren que saquemos la presentación para... A ver, no sé si hay preguntas, dudas. No veo activo el chat. ¿Qué cosa está pasando hoy día? A lo mejor A estaba ver, claro. está todo muy claro. A ver, Dudas, quiero preguntar preguntas, al público. comentarios que quieren hacer. A ver, levanten la mano. ¿Quién quiera preguntar? Si quieren que vuelva algo, a ver. Aquí. Pero Mario, la verdad es ¿Cuántos? que esta revolución es tremendamente interesante. Lo que estamos viviendo, y sobre todo ahora con la pandemia, es algo que no va a parar, y que le hace muy bien a la industria. Una industria que
que estaba un poquito quizás muy manualizada todavía, un poquito más atrás en la transformación digital, y que hoy día o se sube al carro, o sea, los que se suban al carro son los que van a avanzar y los que no van a ir quedando un poquito atrás. ¿Ah? ¿Cuántas unidades tienes monitorizadas? Nosotros hoy día estamos monitorizando alrededor de 25.000 camiones, entre camiones, camionetas que yo, pero son como 25.000 al día. Nosotros estamos con presencia en Chile y en México. Ujú. Eh, Recibimos, en algunos casos, incluso 2 señales de GPS por minuto. O sea, imagínate la cantidad de información y la cantidad de data que recibimos por minuto para saber que esto sea en tiempo real. Y eso es otra cosa importante. La tecnología que usen hay que revisar que sea no solo la adecuada, sino que esté funcionando bien. Porque uno puede decir, sí, no, si yo tengo un GPS, pero nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a una nueva operación es revisar, ok, veamos cómo están entregando esa señal. Porque si la señal es una señal cada 20 minutos o 30 minutos, o sea, perdimos, no sacamos nada. Nosotros levantamos la mano y decimos, con esa señal de GPS es imposible trabajar con una buena data. Lo ideal son 2 señales por minuto, a ese 2 nivel. señales por minuto. 2 señales por minuto, ese es el ideal. ¿Ah? Ya. El ideal. ¿Ya? A ver, Oscar. Oscar, ¿puedes abrir tu micrófono? Yo creo que puedes abrir tu micrófono y le puedes hacer tu pregunta a Carlos. No sé si podrá, porque A como ver, estamos con modo invitado, yo creo que no puede, creo. ¿no puedes? A Sí, ver, puedes, hola, ¿qué tal? Pueden abrir, levantar la mano y yo les puedo abrir el micrófono, claro. Ah, perfecto. a ver, ¿le Muchas gracias. le puedes abrir a Oscar? Sí, claro. A Muy ver, bien, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por compartir la experiencia. Mi pregunta era, ¿cuáles serían las etapas que tú recomiendas para poder llegar, que se tienen que recorrer antes de tener un sistema de gestión de control de transporte como el que nos has mostrado? Mira, aquí obviamente esto hay que subirse rápido, pero obviamente que uno lo va haciendo por etapas. Y lo primero es visibilidad y control de lo que está pasando. Y eso es cómo está si es que tú tienes una flota, por ejemplo, cómo está la flota, cómo están los GPS, si están funcionando, y tener visibilidad. Y creo que eso es lo primero. ¿Ah? O sea, empezar a tener visibilidad, empezar a entender qué es lo que está pasando con tu ciclo logístico a nivel de visualización. Quizás que no va a ser lo primero en tomar decisiones, porque con la visualización vas a poder ver los tiempos, vas a empezar a querer entender, ok, cómo optimizar la ruta como siguiente paso, vas a poder entender cómo dar una mayor rotación a los activos, etc. Pero lo primero, diría yo, es visualización, saber si cuentas con un aparato GPS o algún IoT dentro de tu flota, cómo está funcionando, ¿ah? O sea, ver si que está entregando buena señal, y luego de eso integrar toda esa información en una sola plataforma que te dé visualización para partir. Y de ahí empezar a buscar definiciones concretas de cuáles son tus principales KPI. Y yo necesito dar una mayor rotación al uso de mis camiones, perfecto, ese es tu KPI, y ahí hay que fijarse. Y ahí hay que entender los tiempos de salida, tiempos de llegada, mejores ruteos, optimización de rutas, etc. ¿Ah? Pero la visualización diría yo que es lo primero. Y de ahí vas escalando. Después, si es que hay ciertos camiones que lleven material un poco más o insumos un poco más complejos, quizás le sumas un IoT, una cámara, un control de apertura y cierre de puertas, o un control de temperatura si fuera necesario, y ahí le vas sumando. ¿Ah? Pero lo primero es visualización de dónde está en tiempo real tu transporte con tu carga que estás llevando de un punto a otro. Bien, tengo una pregunta relacionada de Diego Espitia. Mario, Diego, de hecho, está acá en línea y aquellas personas que estén habilitadas para hablar, que ya tenemos en cola algunos, Ujú. pueden decir su nombre y el cargo y su empresa a la que representan antes de decir la pregunta. Sí, sí, por favor, de todas maneras, para mantener el orden, pueden ir escribiendo en el chat las preguntas y voy relacionando las preguntas con cada uno de los participantes. ¿Les parece? Diego, y Sí, luego Gonzalo. nos toca Frank. Excelente, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tu presentación, excelente, muy ajustada a las necesidades del hoy. Mira, mi pregunta es la siguiente, digamos, complementando lo que te preguntaron anteriormente de las etapas, ¿qué requerimientos de tecnologías e infraestructura de información conlleva una empresa
para implementar este tipo de herramientas como lo que tú has mostrado para la gestión de transporte? ¿Cuáles son los mínimos que, en términos de infraestructura y tecnología, que una empresa debe tener para montarse pues, en esta práctica emergente tan interesante? Bueno, va a depender obviamente un poquito de la operación, pero tal como dije anteriormente, primero hay que ver, a ver, si tienes una instalación, dependiendo si son pocos camiones, muchos camiones, etcétera, pero lo primero es tener visualización y contar con lo mínimo, que es un aparato GPS dentro de los camiones, es como el mínimo para poder tener visualización de qué es lo que está pasando en ruta. Si queremos sumarle a eso, de ojalá poder tener un control también de qué es lo que está pasando en mi operación dentro de mi centro de distribución, un control de entrada y salida, por ejemplo, y un cierto control de auditoría en el patio del centro de distribución, también es posible. Y no es algo que sea muy caro, porque lo más seguro es que tú puedes ir tomando los servicios y puedes ir tomando distintos módulos de los servicios, no tienes por qué partir por todo. El GPS y verificar e integrar todos los GPS en una sola plataforma, eso es lo básico. Y de ahí partir con cosas en el patio del centro de distribución, después ir sumando, si tienes entregas a cliente, un buen control de entrega con el módulo de app de POD, de verificación, con foto, firma, etcétera, te va verificando la entrega, y así le vas sumando y sumando, obviamente, los módulos, y también las horas que implique poder hacerte un buen análisis, que lo puedes tener tú, en muchos casos, que son un equipo de BI, que se llama Business Intelligence, o lo puede tener una empresa externa, que es el que te dé el análisis, nosotros también obviamente lo hacemos, y que te da ese análisis y te va entregando input, y contigo van verificando y van entregando información. Ahora, lo importante aquí es poder mirar tu operación y poder saber, oye, ¿dónde están mis principales dolores? ¿Ah? ¿Dónde estoy ciego? ¿Dónde no estoy pudiendo ver nada? ¿Ah? Y necesito ver para verificar información. Entonces, esas cosas se van haciendo, insisto, de a poco. La visibilidad en ruta creo que es relevante, lo que pasa en el centro de distribución, la entrada y salida, ahí también con sistemas automatizados de entrada y salida de personas o de los camiones, etcétera. Son módulos que tú puedes ir sumando y que vas, obviamente, armando tu estructura y que en definitiva lo que necesitas es una buena conectividad, una buena visualización, y después, obviamente, estos mismos software te van entregando KPIs, te van entregando monitoreos, y después les vas sumando, oye, quiero generar 20 alertas de este tipo de alertas que te generen estos protocolos, y le vas sumando y sumando y sumando. Pero visualización creo que es lo primero que hay que tener sí o sí. Bien. Fran Segarra. Ahí está la pregunta de Frank. No está con el... Sí. Hola Mario, ¿cómo estás? Mario Hola, Carlos, Fran. buenas tardes. Bien. No, básicamente lo mío era que si toda esta experiencia que bien nos ha mostrado Carlos, súper buena, digamos, ¿ha habido alguna extensión hacia la parte de los centros de distribución y principalmente almacenes de tiendas en un retail, ¿no? Digamos, porque, claro, el control en ruta, espectacular, pero tú sabes que todo el éxito de la última milla comienza un poco más atrás, ¿no? Probablemente. Entonces, básicamente eso, ¿no? Así es, así es. Gracias, Frank, por la pregunta. Y lo mencionaba ahí, la relevancia de todo lo que sucede dentro del patio centro de distribución, tal como tú dices, Frank. O sea, ahí hay un movimiento enorme de personas, de camiones, de insumos, de productos, de grúas, de proveedores. O sea, es mucho el movimiento que se genera dentro de un centro de distribución, en el patio del centro de distribución, y que hay que monitorear. Y ahí obviamente nosotros tenemos experiencia tanto en automatizar los controles de entrada y salida de todos los movimientos, incluso aplicaciones que están dentro de otros módulos que llamamos taller, para verificar que ese camión que va a salir, primero, no ha sido modificado, no ha tenido ningún tipo de que alguien haya podido modificar para poder esconder mercadería o qué sé yo. Después, verificar que se están cumpliendo con todos los papeleos de revisiones técnicas, que está obviamente con todos sus papeles al día el conductor. O sea, desde eso mismo también es dentro de esa institución, como también el reconocimiento de imágenes a través de cámaras que también obviamente nosotros hacemos de manera de poder saber qué está pasando con los activos, qué está pasando con esos productos, o si hay una asignación de una carga para un transportista,
ese transportista a través de una aplicación pueda ir subiendo la carga y escaneando cualquier tipo de código que tenga esa carga, el código que sea, y poder decir, oye, aquí la orden de salida me indicaba 10 paquetes que tengo que sacar, pero acabo de subir solo 8. Hay 2 faltantes. Y eso se alerta de manera inmediata, no cuando ya está entregando en ruta y cuando llega al final del día y dice, oh, me faltaron 2. No, de manera inmediata. Entonces sí, hay experiencia, Franca, ahí dentro del centro de optimizar los procesos de carga y descarga, de optimizar obviamente la entrega de información hacia el transportista para que esté listo para salir, de optimizar también esa entrada y salida, que no se armen filas para entrar a un centro de distribución porque todos llegaron a la misma hora, sino que poder hacer un booking para que dentro del patio no se genere obviamente un gran estancamiento porque está muy lleno, porque hay muchos vehículos, etc. Entonces, pero es eso, optimizar todos los procesos de manera que no exista un evento, en lo ideal, en ruta o cuando vamos a hacer la entrega. Bien, ahora tenemos a Carlos Vidal. Si Carlos Vidal desea hablar, puede levantar la mano para poder... A ver, un momento. Sí. Ok, Ya lo está, tengo. Carlos. Lo tengo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Dime, ¿el programa se conecta directamente con, digamos, con un WMS para que pueda organizar las tareas, tanto sea recepción como despacho, y agilizar el proceso? Así es, o sea, la gracia que tiene, y por eso el modelo que hablábamos al principio que implementamos nosotros, que es integrar. Nosotros vamos a buscar información necesaria y relevante en donde esté esa información, en distintos software que tengan las propias empresas, incluso estamos conectados con SAP, estamos conectados con Oracle, estamos conectados con Manhattan, el OMS, para poder ir a buscar la información de las cargas, la asignación a los transportistas, para ir a buscar, si es que la empresa ya cuenta con un ruteador, vamos a ese ruteador y a través de un API sacamos la información y obtenemos el ruteador que entrega el proveedor que ustedes estén usando, si es que ya lo tuvieran contratado, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, vamos y nos conectamos para organizar cargas, descargas, recepciones, llegadas, salidas, etc. Todo lo que sea necesario, Carlos, sí, lo hacemos. Y Con por lo que alerta, te entendí, obviamente. sí, por lo que entendí hace un momento, también hace la validación de lo que está saliendo sea conforme con lo que tenían programado para salir, ¿no? O al revés, ingresos también. Exactamente, exactamente. Y al revés también, porque tenemos toda la reversa logística mapeada también, de manera que cuando llega al centro de distribución, tiene que concordar con la información que tenemos de todo lo que se entregó y lo que no se pudo entregar. Listo, gracias. Ya, Carlos. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta. ¿Alguien del público? Carlos, voy haciendo una pregunta. ¿Cómo almacenas la información? Esto está todo obviamente en la nube. Hoy día nosotros, dependiendo de los clientes, por necesidades de los clientes, pero hay 2 grandes proveedores mundiales de información en la nube y esa información está totalmente resguardada y tenemos obviamente, hemos pasado por tenemos clientes en México que son también, que sus centrales están en Estados Unidos y hemos tenido que pasar por canales de seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos los más altos estándares de seguridad y usando incluso, si fuera necesario, el lenguaje en algunos proyectos que estamos viendo con el mundo de los seguros, el lenguaje de blockchain, de manera de entregar mayor confiabilidad, 100% de la información que estamos manejando y entregando. Así que en eso, 100% claridad, pero bases estructuradas, no estructuradas y que nos van permitiendo tener mayor seguridad en toda la data que estamos usando. Ya, a ver el público, no tengo preguntas más del público. Y si quieren, y si se les ocurren preguntas después, no hay ningún problema. Está nuestra página web, altomobap.com, para que ingresen, ahí también pueden contactarnos, y si no, obviamente en nuestros emails, y ahí se los voy a dejar también para que puedan contactarnos. Voy a escribir aquí, a ver, ¿dónde es mejor compartir aquí? Mejor en el chat, ¿puede ser? Chat, claro. Sí, en el chat. altomobap.com, la página web, para que puedan obviamente entrar. Y aquí déjenme cambiar esto que me está tapando. Ahí sí.
Y aquí... Ahí está mi correo también. Por si quieren después hacer preguntas, algo más específico, si quieren que, bueno, que hagamos una reunión o cualquier cosa que quieran, nosotros felices. Ahí en nuestra página pueden ver nuestros clientes que tenemos actualmente. Estamos presentes ya hace varios años en México, en Chile, y Perú y Colombia. Obviamente estamos haciendo algunas cosas desde este último tiempo y bueno, y queremos aportar aquí a esta revolución tecnológica de la industria con todo lo que sea necesario. Así que feliz de contestarles todas sus dudas y preguntas. Sí, veo que no hay más preguntas y dudas del público. Yo te agradezco, Carlos, por esta charla, que ha sido muy interesante y que nos ha abierto un nuevo panorama hacia dónde va la logística y cuál es el impacto con esta nueva revolución de los datos. No, muy agradecido obviamente de Aprolog, y lo que necesiten, Mario, aquí estamos presentes siempre. Bueno, acá yo creo que se ha animado, hasta Mol. A ver, ¿quién es? Sí, ahí lo estoy leyendo. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí, a ver. Bien, a ver, hasta Alonso Fuster. Alonso Fuster. Bien, Alonso, ¿puedes hacer la pregunta directamente, Alonso? Hola, leemos, ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Sí, mire, primero que lugar, felicitarlo por la exposición. Me parece muy interesante esta exposición. El tema de la tecnología cada día va avanzando, ¿no? Con muchas cosas y en el transporte también. Pero quizás aterrizando un poco más a la realidad del Perú, que todos sabemos que el sistema vial es muy caótico, la infraestructura que tenemos en las vías es muy diferente a otros países acá en Sudamérica y muy atrasado, digámoslo, a comparación de Europa, si no vamos a algo más grande, ¿no? Es nuestra realidad. Pero ¿qué tan viable podría ser este sistema implementar a empresas o proveedores de transporte, sabiendo de que por la misma complejidad, un camión en el Perú es bien raro que a veces haga 2 vueltas, 2 viajes en un día, ¿no? O sea, por ahí pueden hacer 2 viajes, pero ya un tercero o más es bien complejo, ¿no? Imagínense, todavía he tenido la oportunidad en trabajar en un operador logístico que sacaba mercadería o contenedores del puerto, y a veces un camión, o sea, se demora casi día y medio entre sacar un contenedor, dejarlo al proveedor, hacer la descarga y devolverlo, ¿no? Imagínense cuánto uno puede, digamos, qué tan aprovechoso puede ser esta unidad de transporte si hablamos de un tráiler que retira contenedores. Y en consumo masivo también, igualito, ¿no? Una unidad casi te da un viaje y es bien raro que puedan realizarse 2 viajes. Entonces, ¿qué tan beneficioso puede ser, digamos, si yo deseo implementar un software para poder optimizar tiempos en transporte cuando hay otros factores que de repente influyen mucho, ¿no? Más que nada por ahí va mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Bueno, todos esos son los factores que uno tiene que meter en el análisis. Y yo te digo, nosotros estamos presentes hace varios años en México, y el tráfico y las rutas, a pesar de ser un país tan grande en México, es tremendamente complejo también. Y es una complejidad porque es una ciudad de 25, si no me equivoco, millones de habitantes. O sea, imagínate lo que es eso, donde ir de un lado a otro, o sea, te puede costar el día entero. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que efectivamente meter, es parte del análisis. Esa data es la que uno va entendiendo. Hábitos de conducción, cómo se mueven, tráfico, rutas, los días, los diferentes timings. Efectivamente, eso es lo que uno va metiendo en una plataforma así y va entendiendo y va generando mejoras de a poco. Obviamente que en el tráfico uno tiene mucho que hacer, salvo que encontrar nuevas rutas, optimizar quizás que si vas a entregar una última milla en un camión grande, quizás que hay que optimizarla en varios pedidos más chicos. O sea, hay distintas formas, pero exactamente eso es lo que la data te permite hoy día. Entender lo que está pasando, entender
el día a día, el minuto a minuto del tráfico y de todas las variables, de los hábitos de conducción, etcétera, para poder tomar mejores decisiones. Y eso no solo, obviamente, en el mundo retail. Nosotros hoy día tenemos clientes en los cuales mueven contenedores, tenemos clientes de la minería, tenemos clientes del retail, de consumo masivo, de farmacéutica, o sea, hay distintos ambientes o distintos ámbitos en que influyen distintas variables para esas industrias, en los cuales obviamente hay que meterle buena información, como en todo, uno mete buena información y va a poder sacar buenos análisis. Esa es un poquito la idea que está detrás de todo esto y bueno, y empezar también a cambiar los hábitos como horarios de entrega y otras cosas que algo se puede ajustar y se pueden ir haciendo ciertas mejoras, Alonso. Pero claramente eso es un dolor para todos los países de Sudamérica, algunos más que otros. Como te digo, nuestra experiencia en México ha sido tremenda, en una ciudad como Ciudad de México que tiene 30 millones de habitantes o 25 y que es realmente una locura el tráfico que tiene. Muy bien. Muy bien, no hay más preguntas del público. Tenemos a Emilio también, Mario. Emilio, no Sí. lo veo. Emilio. Emilio. Al parecer no puede activar su audio. No, no puede. O lo puedes hacer por el chat, Emilio, si tienes problemas. Igual tenemos nuevamente a Diego Espitia que quiere hacer una repregunta u otra pregunta tal vez. A ver, Diego. Ya, muchas gracias, Mario. Carlos, Sí. discúlpame, una vez que ya la empresa está montada en esta práctica de análisis en tiempo real, ¿qué sugieres para una organización para la definición de sus metas? Una vez que ya hace todo su análisis y está en una fase ya de definición de KPIs y sus objetivos y sus metas de negocio alrededor de la gestión de transporte, para efectos, por ejemplo, de un benchmarking, ¿qué sugieres? ¿Cómo se puede hacer? ¿Con quién se puede uno acercar para conocer cómo está el sector y desde allí poder apoyarse para definir las métricas, digamos, que salen después de todo este análisis de datos, ¿no? Exacto. Bueno, que no suene tan comercial, pero para eso estamos, pues. Ah, No, pero ahí, Diego, efectivamente, o sea, ahí, obviamente a eso nos dedicamos nosotros, pero hay, bueno, hay varias empresas, pero en la cual efectivamente hay benchmark. Y primero hay que definir por qué ruta te quieres ir. O sea, es más la eficiencia lo que andas buscando, es más la eficiencia tus dolores, es ahí donde están tus principales desafíos. O hay un tema de seguridad, estás teniendo muchos robos, estás teniendo muchas diferencias, discrepancias entre lo que sale y lo que llega al punto de destino. Entonces, son dos mundos súper relevantes e interesantes y dos mundos que hay que atacar. Se pueden atacar en simultáneo también, si se tienen los recursos y el tiempo para poder hacerlo, pero si no, obviamente hay que elegir uno de esos dos. Y en ese camino ahí hay varios KPI. O sea, podemos decir, mira, desde la, como decíamos, rotación y reutilización de los activos, o cómo poder, si son terceros los transportistas, cómo poder ir poniéndole ciertos KPIs con visibilidad de ellos, para ellos también, de manera de hacer variable el pago, porque le quiero premiar al que anda mejor, al que conduce bien, al que cumple con los objetivos, al que es más eficiente, y obviamente quiero castigar al que no lo hace tan bien. Entonces también ahí se pueden desde variabilizar los pagos a empresas de transporte terceras, se pueden, insisto, aumentar la rotación de activos, se pueden disminuir la sobreestadía en las entregas, o sea, hay distintas cosas, y en eso feliz de ayudarte, Diego, si necesitas. Tenemos obviamente experiencia, los KPIs, más o menos nosotros hacemos siempre un levantamiento de la información, vamos, miramos tu operación, conversamos y luego de eso te hacemos un planteamiento. No es simplemente llegar y poner un software y después desaparecer. Nosotros estamos muy presentes siempre con todo nuestro equipo de Business Intelligence y con un equipo también un poquito más de auditoría que da soporte en exactamente lo que estabas comentando recién, Diego, de cómo poder comparar o hacia dónde poder ir a benchmark. Bien.
Tengo Frank que quiere hacer otra pregunta. Sí, Carlos. Gracias, Mario. Una pregunta. Claro, el ejemplo que nos han mostrado digamos, está bien orientado a la parte de, digamos, de entregas o, digamos, en la última milla y otros, ¿no? Ciertamente. Ahora, fíjate, el reto que enfrentamos mucho en el retail es que, de alguna forma, digamos, digamos, por ejemplo, para el abastecimiento de tiendas, esto comienza desde atrás, comienza desde cómo se define o cómo se planea el abastecimiento de una tienda, y eso depende de la demanda, depende de la venta de cada tienda, según, digamos, la tipología, orden y otras cosas más de cada tienda, ¿no? Exacto. Entonces, mi pregunta es si ustedes han logrado, de alguna forma, ver todo el flujo desde atrás, digamos, digamos, porque para hacer un balanceo de toda la cadena, ¿no? Si hay experiencia en el balanceo de toda la cadena, esa es mi pregunta. Mira, como te comenté, nosotros efectivamente estamos metidos desde la generación de una orden y la asignación al transportista y todo lo que pasa en el centro de distribución y de ahí hacia adelante. Nosotros nos conectamos con, por ejemplo, los OMS. ¿Ah? Nosotros no somos un OMS, que es el que en definitiva te ayuda a, por así decirlo, la distribución y eficiencia de los productos dentro del centro de distribución mismo. ¿Ah? No somos un OMS, porque creemos que hoy día existen varios y nos conectamos a los OMS, pero desde que se genera una orden, desde ahí estamos presentes en, incluso si es que la data está disponible, cómo poder optimizar, obviamente, todas esas cargas y hacia dónde distribuirlas, hacia qué transportistas distribuirlas, cuánto va a tomar en llegar a la tienda, en darle visibilidad a la tienda a través de una aplicación. Hoy día nosotros, lo voy a comentar, tenemos nuestro principal cliente que está en Walmart México, son más de 2.900 las tiendas y más de 18.000 camiones que estamos monitoreando constantemente, y todo lo que pasa en el patio del centro de distribución, desde que la orden se genera, la salida, incluso la llegada de eso a los nodos logísticos, o sea, antes de llegar a una tienda, hay un nodo logístico entre medio, porque ese camión después se transforma en varios camiones o varios pedidos, porque se hace una predistribución y después se lleva obviamente a las tiendas. Ahí también todo ese monitoreo completo hasta la llegada a la tienda y la vuelta de cualquier cosa que sea rechazada está dentro de lo que nosotros hacemos. Y habiendo data podemos integrarla totalmente, o sea, cualquier CRM, como dije, OMS, Manhattan, SAP, Alerce, todo lo que sea necesario con esa información, nosotros la agarramos y vamos en la generación de qué hacer con esa orden que tiene que salir en un camión, que tiene que llevarla, un transportista que tiene que tener una ruta, tiene que tener una llegada a destino. ¿Ah? No sé si por ahí se entiende bien, Frank, o... Sí, sí, bastante bien, gracias. Súper. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces, Carlos nos está dejando también sus contactos. Ya lo tiene en el chat y en las redes lo tienen como Alto Mob Up, chonorato@altomoapp.com. Entonces, yo les agradezco a todos por su asistencia. Démosles un fuerte aplauso virtual a Carlos por su presentación. Te agradezco, Carlos, por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de la directiva de APROLOG y de todos los asociados. Te agradecemos por esta buena charla que hemos tenido en este jueves logístico de APROLOG. Entonces, también quiero invitarlos, muchas gracias, Carlos. Muchas Quiero gracias. invitarlos al siguiente jueves logístico, que va a ser el día 6 de agosto, que vamos a tomar el tema los cambios y desafíos de la nueva logística. Va a estar Carlos Alditi, es actual director comercial para América de Standard Logic y socio de Scala Logística. Vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor y la nueva redefinición de la logística y cómo se está cambiando todos los escenarios de manera frecuente. Muchas gracias por todos, les agradezco y nos vemos en el siguiente jueves logístico. Gracias y nos vemos.